Vigencia del pensamiento de Nassau Williams Sr. en el siglo XXI. Nassau Williams Sr., 1790 a 1864, fue una figura clave en el desarrollo del pensamiento económico clásico. Sus contribuciones, especialmente en las áreas de teoría de la renta, teoría de la población, fondo de salarios y políticas públicas, siguen siendo relevantes en el contexto actual. A continuación, se exploran detalladamente las aplicaciones contemporáneas de sus teorías, proporcionando ejemplos modernos y estudios recientes que demuestran su influencia perdurable. Teoría de la renta. Senior postuló que la renta es el excedente generado por la productividad diferencial de la tierra, un concepto que sigue siendo fundamental en la economía moderna. Esta teoría proporciona una base para analizar cómo la calidad y ubicación de la tierra afectan los costos y la rentabilidad en diversas industrias. Aplicaciones contemporáneas. Economía agrícola. La teoría de la renta se aplica en la evaluación de la eficiencia del uso de la tierra y su impacto en la producción agrícola. En la agricultura moderna, los modelos basados en esta teoría ayudan a optimizar la asignación de recursos y mejorar la rentabilidad de los cultivos. Ejemplo moderno, un estudio publicado en el Journal of Agricultural Economics investiga cómo la calidad del suelo afecta la rentabilidad de los cultivos en diferentes regiones. El estudio utiliza modelos econométricos avanzados para evaluar la renta diferencial en función de la fertilidad del suelo, el acceso a tecnologías agrícolas y las prácticas de cultivo sostenible. Los resultados muestran que las inversiones en técnicas de conservación del suelo y rotación de cultivos pueden aumentar significativamente la rentabilidad en áreas con baja fertilidad. Mercado inmobiliario. La teoría de Senior influye en la valoración de propiedades inmobiliarias, considerando factores como ubicación y características del terreno. Esta teoría es crucial para entender las dinámicas de los mercados inmobiliarios y la valoración de propiedades. Ejemplo moderno, en ciudades en rápido crecimiento como Shenzhen, China, la teoría de la renta se utiliza para evaluar el impacto de las mejoras en infraestructura sobre los precios de las propiedades. Un estudio en Urban Studies analiza cómo la construcción de nuevas líneas de metro y otras inversiones en infraestructura incrementan la renta del suelo y afectan los precios inmobiliarios cercanos. Los investigadores usan datos sobre ventas de propiedades y cambios en la infraestructura para modelar estos efectos y prever cómo los desarrollos futuros pueden influir en el mercado. Teoría de la población. Senior criticó la teoría malthusiana, destacando el papel de la innovación y las políticas económicas para mitigar los problemas asociados con el crecimiento poblacional. Su enfoque enfatiza que la capacidad de adaptación e innovación puede superar las limitaciones impuestas por el crecimiento demográfico. Aplicaciones contemporáneas. Desarrollo sostenible. En el contexto del desarrollo sostenible, la teoría de Senior se manifiesta en la promoción de tecnologías innovadoras que permiten un uso más eficiente de los recursos. Las innovaciones en energías renovables y tecnologías limpias son ejemplos de cómo la adaptación tecnológica puede enfrentar los desafíos del crecimiento poblacional. Ejemplo moderno, un artículo en Nature Sustainability explora el desarrollo y la implementación de plantas de energía solar flotante como solución para la gestión del crecimiento poblacional. El estudio evalúa cómo estas tecnologías no solo contribuyen a la reducción de las emisiones de carbono, sino que también optimizan el uso de recursos hídricos y espaciales en áreas con alta densidad poblacional. Planificación urbana. La planificación de ciudades inteligentes utiliza tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y la calidad de vida en entornos urbanos. Este enfoque refleja la idea de Senior de que la innovación puede mitigar los efectos negativos del crecimiento poblacional. Ejemplo moderno, en IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, un estudio investiga la implementación de sistemas de transporte inteligente basados en inteligencia artificial en ciudades en expansión. Estos sistemas ayudan a mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión del tráfico y optimizar el uso de infraestructura existente.
Los investigadores utilizan datos sobre el flujo de tráfico y la eficiencia del transporte para evaluar el impacto de estas tecnologías en la calidad de vida urbana. Agricultura y alimentación. La teoría de Senior sobre el crecimiento poblacional y la innovación también se refleja en los avances en la agricultura y la biotecnología, que buscan asegurar la disponibilidad de alimentos para una población creciente. Ejemplo moderno, un artículo en Nature Biotechnology analiza cómo la biotecnología está revolucionando la agricultura mediante el desarrollo de cultivos genéticamente modificados. Estos cultivos, como el maíz resistente a plagas y enfermedades, están aumentando la seguridad alimentaria y la productividad agrícola, abordando los desafíos de un crecimiento poblacional continuo. Teoría del Fondo de Salarios. La teoría del Fondo de Salarios de Senior sostiene que el capital disponible para salarios está determinado por la relación entre capital y trabajo. Esta teoría sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en el análisis de cómo las tecnologías emergentes afectan el empleo y los ingresos. Aplicaciones contemporáneas. Mercado laboral. La relación entre capital y trabajo que Senior discutió se aplica al análisis del impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el mercado laboral. Estos cambios tecnológicos están redefiniendo las dinámicas del empleo y los salarios. Ejemplo moderno, un estudio en The Quarterly Journal of Economics examina el impacto de la automatización en la industria manufacturera y su efecto en los salarios y el empleo en diferentes regiones. Utiliza datos sobre la adopción de tecnologías automatizadas y su impacto en el mercado laboral para analizar cómo estos cambios están influyendo en los ingresos y las oportunidades de empleo. Políticas de salario mínimo. Las teorías de Senior informan la formulación de políticas de salario mínimo, que buscan garantizar una compensación justa para los trabajadores y equilibrar la relación entre capital y trabajo. Ejemplo moderno, un artículo en American Economic Review analiza los efectos de los aumentos del salario mínimo en la reducción de la pobreza y el empleo. Utiliza modelos econométricos para evaluar cómo los cambios en las políticas salariales afectan a diferentes grupos demográficos y analiza las implicaciones para la política laboral y económica. Desigualdad de ingresos. Las políticas redistributivas, como los impuestos progresivos y el ingreso básico universal, UBI, reflejan la preocupación de Senior por la distribución equitativa de los recursos. Ejemplo moderno, un estudio en The Lancet Public Health evalúa los efectos de un programa piloto de UBI en Finlandia. Este estudio examina cómo la renta básica afecta la pobreza, la salud mental y la participación en el mercado laboral, proporcionando datos sobre cómo una renta básica universal puede impactar la desigualdad económica y social. Reforma social y políticas públicas. Senior defendió reformas en las políticas de bienestar social para promover la autosuficiencia y reducir la dependencia del Estado. Su enfoque continúa influyendo en la formulación de políticas públicas modernas. Aplicaciones contemporáneas. Programas de bienestar social. Los programas actuales que combinan asistencia financiera con capacitación laboral y educación están alineados con las ideas de Senior sobre la autosuficiencia. Estos programas buscan mejorar la situación económica de los beneficiarios mediante la formación profesional y el desarrollo de habilidades. Ejemplo moderno. Un estudio en Journal of Policy Analysis and Management investiga cómo los programas de asistencia que combinan apoyo financiero con formación profesional afectan la autosuficiencia y la reducción de la pobreza. El estudio analiza casos en diferentes países para evaluar la efectividad de estas políticas y cómo contribuyen a la mejora de las condiciones económicas de los beneficiarios. Reformas de seguridad social. Las reformas de los sistemas de seguridad social buscan asegurar su sostenibilidad financiera y reducir los costos administrativos. Estas reformas incluyen la diversificación de inversiones y ajustes en la edad de jubilación. Ejemplo moderno, un estudio en Journal of Pension Economics and Finance examina las reformas recientes en los sistemas de pensiones en Suecia y Canadá.
El estudio evalúa cómo la diversificación de inversiones y los ajustes en la edad de jubilación están contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, garantizando su viabilidad a largo plazo. Enfoque empírico y analítico. Senior promovió el uso de la evidencia empírica y el análisis riguroso en la formulación de teorías económicas. Su enfoque ha sido fundamental en la investigación económica moderna. Aplicaciones contemporáneas. Economía empírica. La investigación económica contemporánea se basa en el uso de métodos empíricos y análisis de datos para evaluar el impacto de las políticas fiscales y económicas. Ejemplo moderno, un artículo en Review of Economic Studies utiliza análisis de Big Data para examinar el impacto de las políticas fiscales en la distribución del ingreso y el crecimiento económico. El estudio aplica modelos econométricos avanzados para analizar datos de diversas fuentes y proporcionar información valiosa para la formulación de políticas. Evaluación de políticas. La evaluación de políticas mediante análisis costo-beneficio y experimentos controlados aleatorios, RCT, sigue el legado de Senior en el análisis riguroso. Ejemplo moderno. Un estudio publicado en Journal of Development Economics investiga el impacto de intervenciones de desarrollo, como programas de microfinanzas, mediante experimentos controlados aleatorios, RCT. El estudio evalúa la efectividad de estas intervenciones en la reducción de la pobreza y el fomento del emprendimiento, proporcionando evidencia empírica sobre su impacto en las comunidades beneficiarias. Autor, Luis Alfredo Ochoa González. Bachiller, en Economía UNSA Arequipa, Perú.